Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo. No es el cansancio de haber trabajado mucho. No es el cansancio del cuerpo. Es el cansancio de una mente que no para, que procesa sin descanso, que convierte cada situación en un problema que analizar, cada conversación en algo que repasar, cada decisión en un laberinto de posibilidades que explorar hasta el agotamiento. Una mente que incluso cuando el cuerpo descansa, sigue trabajando, sigue dando vueltas, sigue buscando algo que no termina de encontrar. Si reconoces ese estado, sabes de qué estoy hablando. No es que algo esté mal en ti, es que nadie te enseñó a hacer lo que Buda enseñó hace más de 2500 años, que la mente, igual que el cuerpo, necesita ser entrenada. No para pensar más ni mejor, para pensar menos cuando no hace falta, para soltar cuando no hay nada que sostener, para ver con claridad en lugar de a través del filtro de todos los miedos, juicios y historias acumuladas. La claridad mental no es un estado de iluminación reservado para monjes. Es algo concreto, alcanzable, que ocurre cuando la mente deja de estar llena de ruido que no le pertenece. Cuando aprendes a distinguir lo que merece tu atención de lo que solo la consume. Cuando empiezas a vivir desde dentro en lugar de reaccionar a todo desde fuera. Lo que voy a compartir contigo hoy son 7 enseñanzas budistas para liberar la mente del peso que la bloquea y recuperar la claridad desde la que la vida se ve diferente. No son técnicas de productividad, no son trucos mentales, son verdades sobre cómo funciona la mente que los maestros budistas observaron durante siglos y que cambian algo fundamental cuando se interiorizan de verdad. Quédate hasta la enseñanza número 6, porque es la que más cambia la forma en que las personas se relacionan con sus propios pensamientos. Y si mientras escuchas sientes que esto habla directamente de algo que vives, compártelo con alguien que también lleve tiempo con la mente pesada, sin saber bien por qué. Suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas que aterrizan donde de verdad importa. Ahora empecemos. Imagina intentar ver el fondo de un estanque cuando el agua está removida. Por mucho que te esfuerces, por mucha que sea tu voluntad de ver, mientras el agua esté turbia, no vas a poder. No porque el fondo no esté ahí, porque la turbulencia lo impide. La mente humana funciona igual. Cuando está llena de preocupaciones, de juicios, de comparaciones, de ruido constante, la claridad no puede aparecer, no porque no exista dentro de ti, porque la turbulencia la tapa. Buda utilizó exactamente esta imagen. Dijo que la mente original, la mente en su estado natural, es como un estanque de agua cristalina. No hay nada que añadirle. No hay iluminación que buscar fuera. Solo hay que dejar que el agua se calme. Y cuando se calma, la claridad aparece sola. El problema es que la mayoría de personas hace exactamente lo contrario de dejar que el agua se calme. Añade más información, más estímulos, más análisis, más planificación, más conversaciones internas sobre conversaciones externas, más capas encima de más capas. Y la turbulencia crece. La primera enseñanza es la más simple y la más difícil al mismo tiempo. La claridad no se consigue añadiendo, se consigue quitando. No se trata de pensar más ni de pensar mejor. Se trata de aprender a dejar de pensar cuando no hace falta, de reconocer cuando la mente está procesando algo útil y cuando simplemente está girando en vacío, consumiendo energía sin producir nada. ¿Cómo se practica? Con una sola pregunta que los maestros budistas usaban constantemente. ¿Este pensamiento que estoy teniendo ahora mismo me acerca a algo que importa o simplemente ocupa espacio?
Si la respuesta es que solo ocupa espacio, la práctica es soltarlo. No forcejear con él, no negarlo, solo no seguirlo, dejar que el agua se calme. Esta pregunta, hecha con honestidad varias veces al día, empieza a crear un hábito de selección mental. La mente aprende que no todo pensamiento merece ser habitado. Y esa discriminación, que al principio requiere esfuerzo consciente, con el tiempo se vuelve natural. Y cuando la mente deja de perseguir cada pensamiento que aparece, hay menos ruido. Y con menos ruido hay más espacio. Y con más espacio aparece algo que la mayoría de personas lleva años sin sentir: claridad. Esta es la enseñanza más transformadora del budismo en relación a la mente, y también la más mal entendida. La mayoría de personas se identifica completamente con sus pensamientos. Si piensa «soy un fracaso», eso se convierte en verdad. Si piensa «nunca voy a poder», eso se convierte en realidad. Si piensa «esta situación no tiene solución», la mente deja de buscar soluciones. Los pensamientos no se observan, se habitan, se convierten en el lente a través del cual se ve todo lo demás. Buda enseñó que eso es una confusión fundamental, que los pensamientos son eventos mentales. Aparecen, duran un momento y desaparecen, igual que las nubes en el cielo. Y que tú no eres la nube, eres el cielo, el espacio donde las nubes aparecen y desaparecen. Un espacio que ninguna nube puede contaminar de forma permanente, porque las nubes siempre pasan. Esta distinción parece pequeña, pero lo cambia todo. Cuando empiezas a ver los pensamientos como eventos que ocurren en tu mente, algo se libera. Ya no tienes que creer cada pensamiento que aparece. Ya no tienes que combatir los negativos, ni aferrarte a los positivos. Puedes simplemente observarlos pasar desde el lugar donde siempre has estado, el observador. La práctica budista para desarrollar esta capacidad es sencilla en concepto y exigente en ejecución. Cuando notes un pensamiento que te genera malestar, en lugar de seguirlo o de intentar eliminarlo, da un paso atrás mentalmente y nómbralo. Hay un pensamiento de miedo. Hay un pensamiento de duda. Hay un pensamiento de crítica. Yo tengo miedo. Yo dudo. Yo me critico. Hay un pensamiento. Esa pequeña diferencia gramatical construye con el tiempo una distancia entre tú y el pensamiento que cambia cómo lo vives. Cuando dejas de ser el pensamiento y empiezas a ser quien lo observa, la mente se aligera. No porque pienses menos, porque lo que piensas ya no tiene el mismo peso. Hay una encuesta que se ha replicado en distintos países y culturas con resultados muy similares. Pregunta a las personas cuánto tiempo pasan pensando en el pasado, cuánto en el futuro y cuánto en el presente. Y la respuesta consistente es que la mayoría de personas pasa menos del 20% de su tiempo mental en el presente. El resto se distribuye entre lo que ya pasó y lo que todavía no ha ocurrido. Buda llamó a esto la mente vagabunda. Una mente que viaja constantemente a tiempos que no existen en el momento en que se está viviendo. El pasado ya no existe, solo existe en la memoria, y la memoria no es una grabación fiel, sino una reconstrucción cargada de interpretaciones. El futuro tampoco existe, solo existe en la imaginación, y la imaginación suele poblar el futuro con versiones amplificadas de los miedos del presente. El resultado es que vivimos la mayor parte de nuestras horas en lugares que no son reales. Y mientras estamos en esos lugares, el presente,
el único lugar donde la vida ocurre de verdad, pasa sin que estemos en él. Esto no significa que no debas aprender del pasado ni planificar el futuro. Significa que hay una diferencia enorme entre pensar en el pasado o en el futuro con un propósito concreto durante un tiempo limitado y vivir instalado en ellos de forma crónica sin elegirlo. La práctica budista para esto es tan antigua como simple. Cada vez que notes que la mente se ha ido de viaje, que está en el pasado o en el futuro, sin que lo hayas elegido, trae la atención de vuelta al presente usando los sentidos. ¿Qué escuchas ahora mismo? ¿Qué sientes en el cuerpo? ¿Qué temperatura tiene el aire que entra por la nariz? Cualquier sensación física ancla la mente en el único tiempo donde puede estar realmente. Ahora. Y aquí hay algo que los maestros budistas observaron con una precisión que sigue siendo relevante hoy. La claridad mental solo aparece en el presente, no en el análisis del pasado ni en la proyección del futuro. Solo aquí, solo ahora. Porque el presente no tiene el mismo peso que el pasado ni la misma niebla que el futuro. El presente es concreto, tiene bordes, tiene sensaciones, y cuando la mente está en él, puede evaluar lo que realmente hay en lugar de lo que recuerda o imagina. Esa diferencia entre ver lo que hay y ver lo que la mente construye sobre lo que hay es la diferencia entre la confusión y la claridad. La mente humana tiene un hábito que se activa tan rápido y tan constantemente que la mayoría de personas ni lo nota. Juzgar. Absolutamente todo. A las personas, las situaciones, a uno mismo, incluso los pensamientos propios. Algo ocurre y en décimas de segundo la mente ya lo ha clasificado. Bueno o malo, correcto o incorrecto, amenaza o no amenaza, me gusta o no me gusta. Ese proceso de juicio es tan automático, tan rápido, tan constante, que parece la realidad en lugar de ser una interpretación de la realidad. Buda enseñó que esa capa de juicios constantes es como una cortina entre tú y lo que realmente es. Que lo que ves cuando juzgas no es la situación, es tu juicio sobre la situación. Y tu juicio está construido sobre tus experiencias pasadas, tus miedos, tus preferencias, tus condicionamientos, no sobre la realidad tal como es. Esto tiene una consecuencia muy concreta en la claridad mental. Una mente que juzga constantemente está siempre procesando sus propias reacciones en lugar de ver lo que hay. Está mirando hacia adentro, hacia su propio sistema de clasificación, cuando la situación requiere mirar hacia afuera con ojos limpios. La práctica se llama en budismo visión ecuánime. Consiste en ejercitar la capacidad de observar algo, una situación, una persona, un pensamiento propio, sin añadirle inmediatamente la etiqueta de bueno o malo, útil o inútil, me gusta o no me gusta. Solo verlo, solo observarlo. Darle un segundo más antes de que el sistema de juicio se active. Ese segundo de más no siempre es posible. Pero cuando lo entrenas, cuando te das cuenta de cuándo estás viendo la realidad y cuándo estás viendo tu juicio sobre la realidad, la claridad que aparece es otra. Porque estás viendo más, no menos. Y desde ahí puedes responder a lo que realmente es, no a lo que la mente decidió en una fracción de segundo que era. Hay una paradoja en el centro del budismo que al principio resulta contraintuitiva y que después, cuando se vive, resulta innegable. La resistencia a lo que no te gusta no lo elimina, lo refuerza. Piensa en la última vez que intentaste dejar de pensar en algo que te preocupaba. Cuanto más te decías, no pienses en eso, más pensabas en eso.
o en la última vez que intentaste forzarte a no sentir una emoción difícil. La emoción no se fue, se quedó, a veces más intensa que antes. Esto no es un fallo de tu voluntad, es la naturaleza de la mente. Lo que recibe atención, aunque sea atención en forma de rechazo, crece. Lo que se observa sin alimentar, sin resistir, sin añadir energía, se mueve, fluye y eventualmente pasa. Buda llamó a la aceptación el acto más valiente que puede hacer una mente humana. No porque sea fácil, porque va completamente en contra del instinto. El instinto dice, si esto duele, aléjate. Si esto asusta, combátelo. Si esto no te gusta, recházalo. La aceptación dice algo diferente. Mira, sin añadir nada, sin intentar cambiarlo antes de haberlo visto, sin convertirlo en un problema a resolver antes de haberlo entendido. La confusión más común sobre la aceptación budista es creer que significa resignarse, que si aceptas algo malo es porque estás de acuerdo con que sea así para siempre. Pero eso no es aceptación. Aceptación es reconocer lo que es en este momento, sin añadir la capa de sufrimiento que viene de desear que sea diferente antes de saber si puedes cambiarlo. Cuando la mente deja de estar en guerra con lo que es, algo ocurre que no ocurre de otra forma. Puede ver con claridad qué parte de la situación está en sus manos y qué parte no. Y desde esa claridad puede actuar de forma útil en lugar de gastar energía en la resistencia. Esta es la enseñanza que cambia de forma más profunda la relación de las personas con sus propios pensamientos cuando la entienden de verdad. Buda lo formuló con una precisión que sigue siendo asombrosa. Lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. La mente es un órgano que se moldea con el uso. Igual que un músculo que se fortalece con el ejercicio o se atrofia sin él, la mente se forma en la dirección de lo que habitualmente piensa. Una mente que habitualmente piensa en lo que falta, desarrolla una sensibilidad especial para detectar la escasez. Empieza a verla en todos lados. No porque la escasez sea la realidad objetiva, sino porque la mente se entrenó para encontrarla. Una mente que habitualmente piensa en amenazas, ve amenazas donde puede que no las haya. Una mente que habitualmente vive en la autocompasión, construye poco a poco una identidad en torno a ser víctima, que luego es muy difícil de abandonar. Y lo contrario también es completamente cierto. Una mente que habitualmente dirige su atención hacia lo que funciona, empieza a verlo con más facilidad. Una mente que habitualmente busca la posibilidad dentro de la dificultad, desarrolla esa capacidad de forma cada vez más natural, no como optimismo forzado, como hábito neurológico. Esto es lo que los monjes budistas entendían cuando practicaban la meditación, no como un momento de paz temporal, sino como un entrenamiento. No meditaban para sentirse bien durante 20 minutos. Meditaban para formar la mente, para enseñarle, repetición a repetición, a volver al presente en lugar de vagar, a observar en lugar de reaccionar, a soltar en lugar de aferrar. La pregunta que esta enseñanza deja abierta es incómoda pero necesaria. ¿En qué dirección está formando tu mente lo que habitualmente piensas? ¿Qué estás entrenando sin darte cuenta? Porque lo que la mente practica, lo que repite con más frecuencia, lo que encuentra más a menudo, se convierte poco a poco en su forma predeterminada de ver el mundo. Y cambiar eso es posible, pero requiere primero verlo. La última enseñanza es la que cierra todo lo que vino antes y contiene algo
que muchas personas no esperan encontrar al final de este recorrido. Buda no enseñó que la claridad mental es algo que se busca, se consigue y se conserva para siempre. Enseñó que la claridad es el estado natural de la mente cuando se deja de interferir con ella. No es un punto de llegada, es lo que aparece cuando quitas las capas. Piensa de nuevo en el estanque. No tienes que hacer nada para que el agua se vuelva cristalina, solo tienes que dejar de removerla. La claridad no requiere esfuerzo, requiere soltar el esfuerzo. Y eso, paradójicamente, es lo más difícil para una mente que ha aprendido que la solución a todo es hacer más. No añadir más preocupaciones cuando ya hay suficientes. No añadir más análisis cuando la situación ya es clara. No añadir más juicios cuando lo que la situación pide es presencia. No añadir más pasado ni más futuro cuando el presente ya tiene suficiente. Hay una historia budista sobre un monje que preguntó a su maestro cuánto tiempo tardaría en alcanzar la iluminación. El maestro le respondió con otra pregunta: ¿cuánto tiempo llevas buscándola fuera de ti? El monje entendió. La claridad que buscaba no estaba en ningún lugar al que llegar. Estaba en dejar de alejarse de donde siempre había estado. Eso es exactamente lo que estas 7 enseñanzas apuntan. No a construir una mente nueva, a dejar de construir encima de la mente que ya tienes, a soltar el ruido, a quitar las capas, a dejar que el agua que ya está dentro de ti se calme lo suficiente para que puedas ver el fondo. Porque el fondo siempre estuvo ahí, limpio, claro, esperando que le dejaras aparecer. 7 enseñanzas, 7 formas de mirar a la mente desde un lugar diferente al que probablemente usas ahora mismo. La mente llena no puede ver con claridad. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. El pasado y el futuro en los que vives te roban el presente en el que podrías estar. Los juicios constantes son una cortina entre tú y lo que realmente es. Lo que resistes persiste y lo que aceptas empieza a moverse. La mente se convierte en lo que habitualmente piensa. Y la claridad no es un destino, es lo que queda cuando dejas de añadir ruido. No tienes que aplicarlas todas desde mañana. Con que una sola de estas enseñanzas cambie aunque sea un poco la forma en que te relacionas con tu propia mente, este vídeo habrá valido la pena. Cuéntame en los comentarios cuál de las 7 enseñanzas describió algo que llevas tiempo sintiendo, pero que no habías sabido nombrar. Me interesa leerlo. Y si este vídeo llegó en un momento en que tu mente necesitaba escuchar algo así, compártelo. A veces la persona que más lo necesita es alguien que no lo habría buscado por su cuenta. Suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas budistas que hablan de lo que de verdad pasa dentro. Hasta el próximo vídeo.